Ya estamos de vuelta. Patagonia Rural, este programa de antaño, ¿no es cierto? En las comunicaciones, en la conectividad con el campo a la ciudad al campo. Gracias también a nuestro gran amigo Mario Derpich, Ferretería San Marcos, que nos está acompañando ya hace rato, donde usted tiene que ir a buscar las semillas que va a plantar en la huerta. Eh, Hoy día es muy importante el tema de la huerta, ¿eh? Hoy día con este concepto de la economía circular, con el tema de la pandemia, y si ahora lo enfrentamos a este tema que estamos teniendo con el problema de los transportes, los camiones no llegan, todo tiene que estar en la huerta, la lechuga, los tomates, los pepinos, los zapallos italianos, en fin, todo lo que podemos tener de nuestras verduras, cilantro, acelga, se me olvidan otras cosas, pero no importa, usted sabe. Y afuera también, pues papas, zanahoria, ajos, en fin, todo eso, vaya ahí a Ferretería San Marcos, ahí compre las herramientas para la parcela, para el campo, para la estancia, en fin. Y nosotros seguimos acá en Radio Polar, en esta plataforma comunicacional para las amigas y los amigos del campo, en estos pilares fundamentales, entretener, informar y también educar. Y hoy día vamos a entrar a un tema de la salud, de ese elemento tan importante que muchas veces en las zonas rurales carece de algunas especialidades. Hemos conversado con muchos profesionales de la salud que prestan servicios en las postas rurales, donde naturalmente hoy día hay postas que son no verdaderas clínicas, pero están equipadas mucho más que antes, por supuesto. La conectividad, hoy día existe el hospital digital, las postas rurales se conectan con los hospitales centrales a través de internet, se pueden incluso hacer atenciones de gran, de alta gama y de exigencia, ¿no es cierto?, para poder salvar la vida humana. Pero hay un elemento, amiga y amigo del campo, que lo vivimos todos, pero que en el campo se nota más. Porque como la vida en el campo es más sana, como la vida en el campo es mucho más sencilla, naturalmente que caemos muchas veces en esto, no si, más adelante, sí, un poco, la prevención. A eso me refiero, la prevención. ¿Cómo somos capaces de escuchar, de ver, de mirar, ¿no es cierto?, cuando nuestro cuerpo se manifiesta? Y hay algunas dolencias o carencias de salud que aparentemente empiezan muy leves, muy silenciosas, muy invisibles primero, y luego se agudizan, y cuando se agudizan, caray, que es un tema. Bueno, de eso vamos a conversar, porque después vamos a llegar a la especialidad con una profesional joven, muy atractiva, muy guapa ella, de una tremenda voluntad, generosidad, que se está abriendo camino sola, está empezando a ponerle emprendimiento, ñeque, fuerza, y vamos a conocerlo primero, quién es, magallánica o no, eh, dónde estudió, en fin, porque es lo que hacemos siempre. Vamos a conversar con la tecnólogo médica o médico, Karen Riquelme Gallardo, a quien le agradecemos que haya tenido esta voluntad y generosidad de poder compartir esto es tan importante, no solo conocimientos, sino que además las experiencias y las vivencias que le han llevado en su profesión a trabajar con la especialidad que ella también se está dedicando. Pero primero vamos a conocerla, le damos el saludo. Gracias por acompañarnos, Karen, aquí desde la ciudad de Punta Arenas. Estamos llegando a todos los rincones de esta bella Patagonia. Hola Marco, muchas gracias. Buenas tardes a todos por allá, también a los que están escuchando. En un cariñoso saludo para todos. Bueno, en general para presentarme, sí, soy magallánica. Nací acá en Punta Arenas, mi familia es de Punta Arenas, pero en la época universitaria me fui a estudiar afuera. Me fui a estudiar a la ciudad de Viña del Mar. Allá estudié en la Universidad Andrés Bello y saqué la especialización de otorrino. De hecho, yo ingresé a la carrera de tecnología médica para el tema de banco de sangre, que es otra especialidad. Pero en una de esas charlas que nos hacen como para presentar un poco las menciones que hay, presentaron el tema de otorrino y siempre me acuerdo porque lo presentaron con un video que es de cuando los niños empiezan a escuchar con un audífono. Y el ver esa emoción en los papás por el cambio del niño que empieza a escuchar, fue como que yo ahí dije, ah, yo quiero eso, yo quiero tratar la rehabilitación auditiva, que es ayudar a un paciente a volver a escuchar, a poder mejorar, a poder volver a envolverse también en todo lo que es su entorno.
porque bueno, más adelante voy a hablar de eso, pero ellos se tienden mucho a aislar. Entonces, por ese lado yo me fui. De hecho, hice mi internado y pedí mi internado que sea en el área de audífonos, y ya después que egresé, me fui a Santiago a trabajar. Y ahí estuve trabajando. ¿Cómo? ¿Tu educación media, estudiaste dónde acá, la educación básica y media? Acá en Punta Arenas, en el Liceo María Auxiliadora. Y Muy ya bien. a los 18 años partí a Viña, saqué mi carrera y después me fui a trabajar directamente a Santiago durante 5 años en la parte de audífonos. Y ya después me di cuenta que no quería vivir en Santiago, que no hay como vivir acá en la región, porque cuando uno sale de acá, lo único que dice, no, yo no vuelvo a Punta Arenas, quiero Santiago, quiero la ciudad así como más grande, pero vivir allá uno se da cuenta que se valora la tranquilidad acá y lo que es como la vida familiar, que a mí me gusta mucho esa parte. Entonces, Karen, dime. sí, sí, bueno, pero dijiste algo tan importante, que es que nos separa un poco de lo que yo había hecho, la introducción que yo había hecho, que es el tema, ¿no es cierto?, de cuando naces con una deficiencia, con, una con un tema, no una deficiencia, sino que con Una alguna pérdida auditiva. situación, con alguna situación especial en cualquiera manifestación fisiológica. Pero Claro. está también esto otro, que es lo que año a año se va viendo con los trastornos, casi generalmente típicos y característicos de la vida laboral. Eh, Empecemos por ahí para después llegar a quienes nacen con este tipo de situaciones complicadas, porque como estamos hablando con amigas y amigos de la zona rural, la vida en la zona rural, si bien es cierto, la vida laboral ha tenido considerables mejoras, no es menos cierto que de todas maneras en el campo siempre hay un grado de no ser tan perfecto y tan cómodo como puede ser en la ciudad. Las labores del campo son pesadas, requieren de esfuerzo, las condiciones climáticas son más aún. Y yo quisiera que primero, por las experiencias que tú has vivido, justamente con esto que decía que está muy relacionado, cuando alguien logra superarlas, y entonces hablamos de la mejoría de la calidad de vida, esas emociones, me gustaría que pudieras manifestarlas, compartirlas, porque eso indudablemente que hace, marca la diferencia entre quienes, y me voy a considerar, entre quienes muchas veces hemos dicho, no, sí, después lo veo. Y cuando después lo veo, o el después lo veo, es incluso llegar a situaciones tan extremas como me pasó hace unos años a mí, llegar a estar incluso en la UCI por una... después lo veo, y cuando ya no había vuelta que darle. Entonces, me gustaría que entráramos también en esa materia que es mucho más hoy día necesaria que nuestras amigas, porque por lo demás convengamos que las amigas y los amigos del campo generalmente son personas de una edad avanzada, por sobre los 45 o 50 años. Antes de eso, los jóvenes se han decidido ir al campo, primero es cuando ya es un poco más tarde, pero la gente que se ha quedado en el campo sigue con esta idea, lo veo más tarde. ¿Qué puedes compartirnos al respecto? Con ese típico, lo veo más tarde, pasa mucho que después como te pasó a ti, es muy tarde y ya no es algo reversible. ¿Por qué? Porque muchos dicen ya empiezo a escuchar poquitito, pero todavía escucho, por así decirlo. Entonces, también por un tema, sinceramente, que igual por estética, muchos dicen, no, es que me van a ver, por ejemplo, con un audífono en el tema de la audición, y no, es que eso es para viejos. Entonces, lamentablemente, ese punto de vista les afecta directamente en la salud, porque después cuando ya se dan cuenta que no están escuchando bien, que no están entendiendo bien las conversaciones, que necesita que le repitan las palabras, y ahí recién van a acudir a un otorrino, por ejemplo. Sí, el audífono efectivamente les va a ayudar muchísimo, pero ese daño auditivo ya es irreversible. En ese momento muchas veces el oído ya no entiende las palabras como debería. Entonces, ese es el problema cuando lo dejan mucho pasar. Mientras antes se adapten o mientras antes se preocupen de su oído y lo cuiden, a largo plazo va a ser mucho más fácil acostumbrarse a todo. Porque pasa eso, se demora mucho en darse cuenta, en acudir, y lamentablemente en algunos casos ya es muy tarde, ya no se puede hacer mucho porque el daño ya es muy grande. Entonces siempre las medidas como preventivas de un inicio es darse cuenta mucho de los síntomas, por ejemplo, el ruidito en el oído, el pitito que se dice,
el dolor de oído y a medida que vayan apenas sintiendo algo, al tiro acudir a un otorrino para ver qué está pasando. Porque este pitito no es simplemente porque sí, es por algún motivo específico. Ahora, naturalmente, desde el campo a la ciudad, no siempre es fácil. Hoy día tenemos conectividad de todas maneras, pero a veces en el puesto, recién a 100, 200 kilómetros, 150 kilómetros de la base de la estancia, ¿no es cierto? Hay un tramo luego a Punta Arenas. eh, y están estas situaciones que se generan entonces por el trabajo. Claro. Eh, Naturalmente que la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles debieran ser las primeras señales, aparte de este pitito que tú decías? Y y cuál es la génesis también, porque por ejemplo, lo más conocido, pero hay otras, y ahí me gustaría que tú también pudieras compartirnos. Generalmente los resfríos mal cuidados se proyectan en enfermedades al oído, pero deben haber Efectivamente. otras situaciones que también las amigas y los amigos que nos escuchan y nos ven deben tener alertas porque pueden finalmente terminar con una situación de discapacidad auditiva. Pero efectivamente el tema de los resfríos puede llegar a una infección en el oído que es una otitis. Entonces, si la persona, por ejemplo, está supurando, le sale ya materia por el oído, es porque hay un tímpano perforado. Entonces, siempre el dolor de oídos, y ese tema hay que cuidarlo mucho porque si eso, un dolor de oídos, después con otro año, eso va sumando y ya se vuelve a lo que se llama un colesteatoma de repente. Que eso ya es un tema mucho más crónico y ahí puede ya incluso necesitar una operación. Entonces, por un lado, el tema de los resfríos, cuidarlos mucho desde un inicio. En el caso de que sepan, por ejemplo, que tienen un tímpano perforado, que muchas veces se lo han dicho el médico cuando fueron alguna vez, o tienen ese problema de supuración, usar tapón o algún algodón con vaselina para que no le ingrese agua a los oídos. Eso igual es muy importante. Por otro lado, cuidarse mucho con el tema que me imagino que muchos usan en maquinarias, ya sea que producen mucho ruido y hay que proteger los oídos de los sonidos fuertes, porque eso a largo plazo puede producir lo que es el trauma acústico. O sea, efectivamente, siempre si trabajan con eso, usar tapones, ya sea los que van dentro del oído y los que van también por fuera. Idealmente usar los dos para protegerse de esa exposición prolongada. En cuanto a los síntomas, aparte del dolor de oído que mencionaban, como explicaba el tema del tinnitus, el pitito que se dice, que eso igual es una alerta. El tema del pitito, que se llama tinnitus o acúfeno, tiene muchas causas. No es solamente como por algo específico. Incluso puede ser, por ejemplo, por algo tema bucal, un tema de dientes, de bruxismo. Eso igual puede producir tinnitus. Entonces, no es como que tengo un tinnitus y directamente voy a tener un problema en el oído. El problema es que como está todo tan cerca, entonces se va conectando. Pero eso es una de las alertas. Cuando uno empieza a escuchar un pitito, un tinnitus, un sonido, es por algo. Algo está pasando, porque eso es un síntoma, no es una enfermedad. Es un síntoma de que algo está pasando. Karen, tú te especializaste en esto de otorrino La audífono. de audífonos. Sí. Eh, ¿Qué tan invasivo es el uso de el audífono? Por ejemplo, en niños, para nada. Porque un niño, por ejemplo, cuando alguien nace con un problema auditivo, desde que son bebés se les empieza a estimular de esta forma, entonces ellos crecen con esto. En los adultos de repente cuesta un poco más, pero es por el hecho, como ya he explicado, netamente igual una parte estética, y muchas veces porque llevan tantos años sin escuchar como debería, que el volver a escuchar todo al principio es como molesto. Porque, por ejemplo, para nosotros, yo en este momento siento el ruido de mi computador. Entonces me pasa que cuando adapto a una persona, por ejemplo, de 70 años, le prendo el audífono y sienten un ruido, me dice, sienten un ruido que como que no les gusta. Y yo desconecto mi computador y lo dejan de sentir. Entonces es como el volver a reentrenar al cerebro, que es normal escuchar muchos ruidos que hay durante la casa, un congelador, el televisor apagado. Entonces mientras más lo usen, el cerebro ya se adapta muy rápido. Y por eso es muy importante en las personas que usan audífonos, y es lo que yo recalco mucho, que el uso es todo el día. El audífono no se usa a ratitos, porque los pacientes que lo usan un ratito son los que les cuesta mucho adaptarse. En cambio, los pacientes que siguen las indicaciones y lo usan todo el día, se adaptan muy, muy bien porque el cerebro se adapta, aprende a filtrar lo que no le interesa escuchar. Y por ejemplo, a mí no me interesa sentir el ruido de mi computador, entonces no le presto atención.
porque sé que eso es un ruido que yo no lo necesito. Por eso es muy Ahora, importante el tema del, claro, del uso continuo. No es de un día para otro que yo les digo que lo usen todo el día, pero no sé, en un plazo de 1 o 2 semanas, mientras más lo usen, yo les digo, mejor se adapta. Entonces, no, en ese sentido no es para nada invasivo. eh, un tema natural en esto es también este fantasma de los pesos, hay que decirlo las cosas como son. Es muy Efectivamente. caro un tratamiento para poder recuperar cierto porcentaje de la capacidad auditiva. Sí, mira, la verdad, como dice, siendo sincera, los audífonos generalmente parten los más básicos desde los 600.000 pesos. Muchas veces, claro, la mayoría igual opta por el sistema del GES, por el tema del hospital, pero lamentablemente a nivel país, que yo lo veía mucho en Santiago, que se demora de repente 2 o 3 años en que una persona pueda acceder a su audífono. Entonces, este es el problema mucho con el tema del sistema público, que hay una lista de espera tan larga que, claro, muchos pacientes al final van por la parte particular para empezar a tratarse antes. Pero, claro, los costos van desde los 630.000 un audífono clínico, porque si uno ve de repente en Falabella, en, no sé, incluso en los molchinos, venden como esos que les llaman audífonos, pero son amplificadores. Y claro, tienen la misma forma de un audífono, y la gente dice, pucha, como es parecido, me va a servir. Y claro, eso salen como 20.000 pesos, por ejemplo. Pero lamentablemente hay que tener mucho ojo con eso porque eso es un amplificador. Es decir, amplifica todos los sonidos por igual. Y la pérdida de audición de una persona nunca es pareja, sino que va por frecuencia. Así como esos amplifican todo por igual, siempre tienden a molestar y aparte son súper peligrosos porque no tienen como un límite. Entonces, por ejemplo, si hay alguna explosión al lado que sea muy fuerte, el amplificador va también a Hemos tenido un amplificar problema, ese perdón, sonido. perdón, tuvimos un problema de señal y se perdió un Ah, poco. Si nos vuelve a explicar, por favor, esa parte que queda. sí, se ve medio entrecortado. Lo del amplificador, Si estamos como, esto es lo que sucede hoy día. sí, parte de Magallanes, de ser un poco más aislados. Ahí sí, ahí volví, parece. Ahí sí. ¿Sí? No, lo que explicaba con el amplificador, que es muy No, peligroso porque no tienen un límite, entonces amplifica los sonidos de repente mucho más fuertes de lo que una persona necesita y eso al final terminan produciendo un daño auditivo. Por eso yo siempre explico y que tengan mucho ojo, porque claro, es un precio atractivo, un precio de 20.000 pesos, pero eso va a producir sí o sí un daño auditivo. Los audífonos, claro, son mucho más caros, pero siempre están adaptados a la pérdida de cada persona, porque todos tenemos pérdidas diferentes. Entonces, eso va calibrado para cada persona. Por eso igual no es que uno puede prestar un audífono, que me han dicho así como, no, es que no sé, un amigo me prestó su audífono y la verdad, no sé, yo no lo siento muy bien. Digo, claro, porque todos tenemos audiciones diferentes. Cada audífono está programado para una persona en especial. Lo primero es el otorrino derechamente o se puede acudir directamente en este caso a ti, que eres tecnóloga y que te dedicas a esto. No, un otorrino. Primero siempre se va al otorrino, que es el que va a pedir un examen. En el examen se va a evaluar la audición y de ahí los pacientes llegan a mí para ver el tipo de audífono que necesita la persona y se calibra de acuerdo al examen auditivo. ¿Cuánto se demora más o menos todo este proceso en un paciente que se trata de hacer más expedito? La hora en el otorrino varía. Por ejemplo, yo ayer estuve mirando, había horas para el día siguiente, pero la semana pasada miraba y había hora para mayo. Ahí depende de la disponibilidad del otorrino. El examen es en el momento. Eso es muy rápido. Y ya que la persona venga a mí, igual es una semana. Yo por mi lado siempre doy la prueba. Dejo que el paciente pruebe el audífono por una semana, porque yo entiendo que es una inversión muy alta y necesito que la persona pruebe eso en su ambiente natural porque no es lo mismo estar en mi oficina y que está todo en silencio, todo como adecuado a que lo prueben su día a día. Entonces Acá siempre es hay como un, un mes, por así decirlo. acá hay un elemento fundamental que es también el cómo el entorno directo, casi siempre es la familia, que también de una u otra manera tiene que adaptarse a este paciente que va a usar audífonos. Efectivamente, por eso siempre, cuando vienen solos, siempre les pido que vengan con alguien de la familia, porque netamente hay que enseñar a la familia también cómo hablar con una persona con audífono. Porque muchos me dicen, no, es que le puse el audífono y yo le hablo desde el segundo piso y no me entiendo. Sí, a ellos me ha pasado mucho eso. Yo les digo,
O sea, lo que hay que entender siempre es que el audífono es una ayuda auditiva, no es un oído sano, no es un oído nuevo, por ende el oído ya tiene un daño que no se puede reparar. O sea, no podemos esperar que funcione como un oído nuevo. Un ejemplo que yo les doy a la mayoría y que me entienden muy bien, como muchas veces veo pacientes ya de sobre 80 años, que siempre llegan con muletas, por ejemplo. O sea, yo les explico, mire, usted tiene una muleta que le ayuda claramente a caminar mucho mejor, así que le voy a pedir que corra. Total, tiene una ayuda. Y al tiro me pone en la cara de cómo se te ocurre. Pues yo digo, ¿por qué no puede correr si tiene una muleta? Y me dice, no, porque mis piernas no funcionan, me dice. Digo, claro, es lo mismo. El audífono es una ayuda para el oído, pero no es que el oído está nuevo, que el oído está sano. Entonces ahí más o menos me entienden un poco más. Entonces yo siempre recalco, y es importante para las personas que están escuchando, si tienen parientes, amigos con problemas de audición, siempre hablar de frente, siempre hablar con calma, modular, y lo importante es pedirle a esta persona con pérdida auditiva que se acostumbre a leer los labios, porque el apoyo labial es muy importante. Se complementa con el tema del audífono. Entonces siempre hay que hablar de frente, hablar modulado, no hablar rápido, no hablar lento, sino normal, y siempre de frente. Es la mejor forma de comunicarse. Y si están en una mesa con muchos, lo ideal es que siempre hablen de a uno, porque si hablan todos a la vez, es complicarle mucho en la vida a la persona y también ponerse un poco en el lugar, porque muchos se tienden a aislar. Y claro, todos hablan, le preguntan algo y si responden mal o se equivocan, se ríen. Entonces, pucha, respondiste algo que nada que ver. Y eso que hace que la persona al final se empiece mejor, me dice, ¿para qué respondo si se ríen de mí? Y claro, ellos como para no, yo me imagino para no verse como pesados, también se ríen, pucha, sí me equivoqué, pero eso les afecta mucho. El tema del apoyo familiar, de que no lo integren, hace que se empiecen a aislar. La autoestima, ¿no? Efectivamente, entonces en ese sentido la familia tiene que ponerse en el lugar de la persona, o sea, ¿qué sentiría yo si estoy con mi familia y no les entiendo? Y ellos se ríen de mí si me preguntan algo y yo me equivoco. Entonces también es muy importante el tema del apoyo familiar. En Patagonia Rural, aquí, para el campo, día conversando con la tecnólogo médico Karen Riquelme Gallardo, especializada en el tema de trabajo con esta falencia y esta disminución de la capacidad auditiva, específicamente con los famosos audífonos. Nos ha compartido estas experiencias. Yo espero, amiga y amigo, que usted que nos escuchó, que escuchó a Karen, este compartir tan honesto, sincero y transparente, poco crudo, pero es la verdad, Es la verdad, sí. es la realidad, pero podemos evitarlo. Ya nos decía al principio, cubrámonos los oídos y vamos a estar expuestos a grandes ruidos. Cuidemos bien las enfermedades, todas, finalmente seamos preventivos. Karen, bueno, aparte de la asesoría, tú vendes estos aparatos, entonces, por lo tanto, si se quieren comunicar contigo, lo pueden hacer escúcheme bien, amiga, amigo, al 9426-34808. Le voy a repetir el número celular, más 569-4263-4808 o directamente ahí en Villa El Golf, aquí al lado de la zona franca, la calle Spiteful 996. Y vaya a hablar con Karen, dígale que la vio, la escuchó aquí en Patagonia Rural, ella lo va a atender. Y nosotros te queremos agradecer porque la verdad es que desde el campo, desde la vida rural, esta es una falencia muy común, y ya lo decíamos al principio, después lo voy a ver, si por ahora escucho poquito. No lo dejemos. Karen, gracias por compartir estos minutos con nosotros, con las amigas y los amigos del campo. Muchas gracias. Y una última cosita que se me olvidó, nunca usen cotones para limpiarse los oídos, que eso es algo muy común. Nunca, nunca, nunca. El cerumen del oído se elimina solo. Es normal que hay personas que generamos, que yo también me pasa, más cerumen de lo normal, pero eso lo tienen que ir con el otorrino, que es el que saca con un lavado de oídos. Pero nunca usar cotones ni introducirse nada, porque uno, pueden empujar el cerumen y formar un tapón más hacia el tímpano, o incluso directamente pueden pasar a perforar su tímpano sin querer con un movimiento. Y eso es como muy, muy común, yo creo que en todos, el tener la costumbre del cotonito para limpiarse los oídos. Y a las guaguas. Peor todavía, así que nada de cotones, nada de limpieza ni introducirse nada en el oído. Cuando se duchan, con el dedo y la toalla,
por afuera nomás, y nada más. Muy bien, pues te agradecemos el compartir, Muchas gracias Karen. a ustedes por la invitación también. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, amigas y amigos. Patagonia Rural, en la decana de las radioemisoras Radio Polar, en la plataforma comunicacional Hoy Día Polar, radio, televisión, internet, a todos los rincones del universo. Gracias a Ferretería San Marcos, Mario Derpich, un abrazo grande. Vaya a buscar la semilla, ya lo dijimos, vaya a buscar madera, clavos, herramientas, todo ahí a Ferretería San Marcos. Y nosotros nos volvemos la próxima semana con invitados tan importantes y de tan magnitud, de tan alta gama como los tuvimos hoy día, en donde compartimos la vida de un trabajador de ENAP, que ya se retira en unos meses más, cómo empezó desde obrero y llegó a ser hoy día superintendente de la isla, profesional, y con Karen Riquelme, esta magallánica, que se dedica a ayudarnos a oír bien. Hasta siempre, amigas y amigos. Es un placer estar con ustedes y llegar a sus hogares. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.